a retomar la charla que empezamos hace 15 días sobre propiedad intelectual y nos planteábamos una disyuntiva. ¿Por qué sí, por qué no la propiedad intelectual? Porque, como vimos, tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Entonces, en una sociedad debemos saber qué es lo que podemos hacer con ella, para qué sirve, cuáles son los límites, etc. Para hacer un brevísimo resumen de lo que planteamos en la vez pasada, podemos decir qué vínculo tiene la propiedad intelectual con la ciencia y tecnología, porque la ciencia y tecnología parten siempre de una etapa de investigación y de una etapa de desarrollo y de una etapa, fundamentalmente, esta investigación lleva a la generación de conocimiento, y este conocimiento va a entrar en el sistema económico a través de los diversos instrumentos de la propiedad intelectual, que son los que permiten la apropiación de ese conocimiento. Entonces, tenemos que esto ha sido incorporado como valor económico ya desde finales del siglo XIX, fundamentalmente, y hoy por hoy son uno de los factores claves de dominio, de dominación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el propietario de estas herramientas, que es la propiedad intelectual, es quien puede ponerlas o permitir o no permitir que se pongan a disposición de la población, a disposición de la gente, ¿verdad? Ese es uno de los temas que estuvimos viendo. Y ¿qué es esta propiedad intelectual? Bueno, son instrumentos jurídicos, son instrumentos de ficción jurídica, ¿verdad? Porque como el conocimiento no se puede aprehender como si fuera un auto o una casa, ¿verdad? Tenemos que aprehenderlo a través de una ficción jurídica que es la propiedad intelectual, y eso está establecido a través de leyes nacionales e internacionales. Los convenios internacionales han tomado una gran preponderancia a raíz de precisamente la importancia que ha tomado este tema como forma de apropiación del conocimiento. Entonces, los países que generan tecnología, que generan conocimiento, van a pelear en los foros internacionales para tener en los tratados la generación de compromisos para los países, ¿verdad?, de esta protección que han logrado que sea universal. ¿A través de qué? Precisamente de un tratado de la OMC, que es el más importante, que se firma en el año 1994, que se inició en la ronda Uruguay del GATT, precisamente en Punta del Este, y se culminó en Marrakech en el año 94, y ahí a la propiedad intelectual se le dan determinados lineamientos, se generan determinadas obligaciones para los países, y como quienes dependemos del comercio internacional vamos a tener que suscribir esos tratados a los efectos de ¿verdad?, no ser sancionados. ¿Por qué? Porque este tratado es el único que tiene carácter obligatorio para los países, lo que se llama carácter vinculante, carácter obligatorio, y nosotros, como todos, los hemos suscrito, y lo han suscrito prácticamente el 80% o el 90% de los países a nivel mundial, y rige, forma parte de nuestro comercio. Eso implicó que se tuvieran que modificar las leyes a nivel nacional, y generando una mayor protección. Entre las cosas más graves de este tratado es que permite el patentamiento del producto farmacéutico, que hasta el año 94 no era patentable. Entonces, la producción de medicamentos era libre. Hoy por hoy no es libre, en la medida
que las nuevas átomos, las nuevas moléculas, los nuevos productos biotecnológicos, ¿verdad? Todos van a iniciarse luego de un proceso de investigación y desarrollo por parte de universidades extranjeras o centros de investigación extranjeros, que luego van a vender a la gran industria, que es la que va a detentar esa patente, se va a apropiar de esa patente y va a impedir de esa manera, durante un lapso, que ahora es de 20 años, durante un lapso de la exclusividad, del monopolio de la producción. Esto es lo que trae aparejado, no en forma indirecta, sino en forma directa, los precios de los medicamentos. El precio del medicamento, lo que se llama el medicamento original o el medicamento, el precio, todos esos medicamentos que da el Fondo Nacional de Recursos, todos esos tienen ese precio porque hay una fijación monopólica por parte de los laboratorios. Entonces, esto es todo un entramado, ¿verdad?, que es conveniente saber, y también saber en un país en desarrollo cómo vamos a usar estos instrumentos, que son fundamentales dominarlos para poder usarlos a nuestro favor y no que sean una barrera de ingreso del conocimiento y una barrera de ingreso de determinados productos que son esenciales para la vida humana. Entonces, tenemos que ver, ya vimos la otra vez, pero para iniciar la charla de hoy, cuáles son las alternativas de protección de los derechos intangibles, de estos derechos generados por el conocimiento, ¿verdad? Y se protegen de dos maneras. Se protegen por propiedad industrial, las creaciones inventivas que se protegen a través de las patentes, de los modelos de utilidad, que es la pequeña patente, ¿verdad? A través de los chips, etc. Después están las formas ornamentales que se protegen por un tipo de patente, que es la patente de diseño industrial, ¿verdad? Y luego están los signos distintivos, que son los que todos conocemos, que son las marcas. Las marcas que hoy por hoy no puede haber un producto comercializado y no puede haber un producto del cual se pretenda hacer publicidad si no tiene una marca, ¿tá? Y luego está otra forma de protección que es por derechos de autor, ¿verdad? Dentro de los derechos de autor tenemos el derecho de autor propiamente dicho, que son las obras literarias, el software, el cine, etcétera, etcétera. Y después están los derechos conexos, que son los derechos de los intérpretes, de los ejecutantes, pero también, esto es muy importante, de las empresas intermediarias, de las empresas del entretenimiento, que van a adquirir de los autores estos derechos y van a ser quien monopolicen estos derechos. Luego, otra forma de protección es también en el caso de las semillas, que son muy importantes para el acceso a la alimentación, se van a proteger por una cuestión que se llama cultivares, ¿verdad?, que se rigen, que no es una patente. Hoy por hoy, las patentes que tienen componente biotecnológico, que tienen genes incorporados, ¿verdad?, en lo que se llaman los transgénicos, en esas patentes, en esas semillas, sí ahí se pueden proteger por patente. Pero en general la semilla se protege por cultivar, que son las formas modificadas, por ejemplo, las distintas formas del tomate, las distintas formas de la frutilla, etcétera, etcétera. Esas semillas se protegen por cultivares. Acá lo hace el Instituto Nacional de Semillas, el INASE. Bueno, entonces tenemos que tenemos entonces que el primer tema del cual hablamos, de la protección por propiedad intelectual, por propiedad industrial, ¿verdad?
es la patente. Es probablemente la forma de protección más fuerte que hay a nivel de este universo de estos instrumentos, porque en todos los derechos de propiedad intelectual, los derechos que se otorgan son monopólicos. Pero en este caso es el que es probablemente más fuerte. ¿Por qué? Por las características, ¿verdad?, de la patente. Es un título que otorga el Estado, ¿verdad? La ley lo habilita para tal cosa, para que explote en exclusividad el invento, excluyendo del mercado a terceros, o sea, generándole una naturaleza monopólica. Y por un plazo determinado, y esto tiene como contrapartida, y esto fue muy importante en la era tecnológica de la revolución industrial, a cambio de la divulgación del objeto de invención. Esto permitía, ¿verdad?, que siguiera girando la rueda de la innovación. ¿Por qué? Porque si yo invento algo pero me guardo el contenido, no permito que otro siga avanzando y genere un nuevo conocimiento. Entonces, esto es muy importante por eso, el carácter publicista que tiene la patente. Los documentos de patentes son la fuente más importante de información tecnológica. Si yo quiero saber cuál es hoy el estado del arte en cualquier materia, la mejor información, además de los papers, de los documentos, de todo, son los documentos de patentes. Es un debe que tenemos, que lo intentamos por 5 años, después lamentablemente el proyecto se cayó, que fue tener digamos que una oficina de información, un centro de información tecnológica y con eso, por ejemplo, para las universidades es fundamental, porque yo a través de eso sé cuál es el estado del arte y desde ahí tengo que partir para investigar, no investigar la rueda, no investigar lo que ya está investigado, sino que yo parto de ahí en adelante. Por eso, los documentos de patente como fuente de información tecnológica son fundamentales. Entonces, que yo siempre digo que la patente tiene atrás de ella un poco la filosofía del protestantismo. O sea, yo te doy un monopolio, pero a cambio de que muestres. Porque si uno va, por ejemplo, a Holanda, ve que los holandeses muestran sus casas. Entonces, es como una cuestión de esa naturaleza lo que permitió. Lamentablemente, esto que en un inicio fue muy positivo, porque el ciclo, digamos, era: yo tengo una fabriquita, por ejemplo, de perfiles de aluminio, invento un nuevo tipo de perfil, lo patento, lo construyo y lo pongo en el mercado durante 20 años, tengo un monopolio que me permite seguir desarrollando y trabajando en perfeccionar esto. Eso se rompió. Hoy por hoy no funciona así el sistema. El sistema, por varias razones, digamos, quienes investigan están separados de quienes desarrollan y producen. Entonces, generalmente se investiga en las universidades, en los centros de investigación, y luego esto es vendido o licenciado, que es como un alquiler, de esta tecnología a las empresas que hacen el desarrollo, ponen la inversión. En general, la investigación surge de fondos públicos, porque las universidades y los centros de investigación están financiados en casi todos los países del mundo con fondos públicos. Luego esto pasa a las empresas y las empresas hacen el desarrollo y lo ponen en el mercado, ¿verdad? Compran esa patente o licencian esa patente para ponerlo en el mercado. Esto ha traído también, en el tema, es clarísimo en el tema medicamentos, que
se investiga a nivel universitario con fondos públicos. Esto pasó con la vacuna del COVID, por ejemplo, que salió de una pequeña universidad, lo compró otra empresa que empezó el desarrollo y como no le daba la nafta, se la vendió a ¿cómo se llama? La que nos dieron, a Pfizer, que fue la que finalmente la colocó en el mercado. O sea, hubo toda una cadena, ¿verdad?, que está segmentada hoy por hoy. No es el que inventa, el que produce y el que vende, no, hoy por hoy no. Entonces, el monopolio lo terminan teniendo las grandes empresas que tienen la capacidad, sobre todo en materia de medicamentos, de hacer llegar a esto. Hay áreas que, ¿verdad?, las patentes han decaído, por ejemplo, en el área metalmecánica, porque los procedimientos de ingeniería reversa les permite, por ejemplo, les permitió a los chinos tomar, aunque tuviera patente, hacer ingeniería reversa y lanzar al mercado un producto similar o con las características necesarias. Les quiero comentar una cuestión de que en Uruguay, precisamente, pese a que no estamos en el tratado de patentes, igual hay una importante cantidad de solicitudes de patentes farmacéuticas. Y esto tiene una sola respuesta. Tanto la Argentina, más que acá, por supuesto, como acá, que hay o hubo, porque ahora con lo de Megalabs eso se ha revertido un poco, había una importante industria de medicamento nacional de copia. Entonces, ellos, como la patente por suerte es territorial, tienen que venir al país a registrarla, ¿verdad? Si no se registraba, se la podía copiar. Entonces, por esa razón es que Uruguay tenía 200.000 solicitudes anuales de patentes contra 200 que tenían otros países en desarrollo, pese a que estaban en el tratado de PCT. Si hubiéramos estado en el tratado PCT, que Argentina y nosotros somos los dos países de América que no estamos, si hubiéramos estado, en vez de 1.000, hubiéramos tenido 2.000 o 3.000, porque como facilita el ingreso de las patentes, por suerte eso no sucedió. Hice mal. ¿Qué te pasa con esa? A la siguiente, ay, sí. Perdón. No, yo te lo Ahí estás. Ahí.